La caravana de juristas es un espacio que hemos venido fortaleciendo desde el año 2008 como una propuesta y una alternativa ante la grave crisis que padecían en aquel momento y padecen todavía muchos abogados defensores, particularmente en regiones apartadas del centro del país como en Bogotá. Hubo una serie de homicidios en el municipio de Cali, lo cual conllevó a eso, precisamente a la necesidad de generar un espacio donde grupos de abogados europeos y norteamericanos vinieran a Colombia a una visita en la idea de ser solidarios y demostrar la grave crisis que venía padeciendo muchos abogados. En algunos casos son abogados comercialistas, abogados que trabajan en el sector privado, pero que nos une con ellos el colegaje, ¿sí? La idea de que haya un respeto y una exigibilidad de derechos y una oportunidad también para ejercer libremente el derecho. Un reporte de más de 100 homicidios de abogados durante los últimos 20 años, lo cual, como digo, ratifica que en Colombia la profesión sigue estando en riesgo, que ejercer el derecho en Colombia sigue siendo una profesión peligrosa, y es lo que ha venido recogiendo también la caravana cada 2 años. Que consideramos también que han sido algunos logros de la caravana de juristas. En el año 2010, por ejemplo, la caravana visitó el departamento del Huila y a través de diferentes reuniones también con el Ministerio de Defensa se logró que una base militar, que estaba ubicada dentro de un resguardo, saliera del mismo, porque generaba pues una serie de amenazas y de inseguridades para la comunidad. La caravana visitó también la comunidad de paz de San José de Apartadó y con base en eso se logró también un mayor reconocimiento y una mayor legitimidad. Creo que también fue una ganancia que obtuvimos a través de la caravana. Y nuestra lucha de 2012-2014 ha sido la de intentar que la Fiscalía cree una unidad especial para atender los casos de abogados victimizados. Lo primero que hay que destacar del informe que presenta la Cuarta Caravana Internacional de Juristas es que, a diferencia de las otros informes y otras caravanas, centra su preocupación central en el tema de la necesidad de la paz, y dentro de ese componente un tema muy álgido que es el tema de la tierra, el despojo de la tierra a comunidades campesinas, el despojo de la tierra a pueblos indígenas, el despojo de la tierra a pueblos y comunidades afrodescendientes. El marco general que destaca el informe tiene que ver con el tema de la violación sistemática y permanente de derechos humanos en el entorno del conflicto armado que vive nuestro país hace más de 50 años, destacando como un elemento muy importante, como un rasgo característico y sumamente grave, el hecho de que el ataque a estos pueblos va íntimamente relacionado para la obtención de las tierras y territorios que ocupan, y que estos están inscritos dentro de proyectos económicos, macroproyectos económicos, en donde están íntimamente ligadas las inversiones de empresas transnacionales. De ese ataque no escapan los abogados
defensores de derechos humanos, particularmente quienes representan víctimas, incluyendo quienes hacen observaciones críticas a las prácticas de violación de derechos humanos a las fuerzas militares o al gobierno mismo. Por ejemplo, tenemos casos como el de Pasto, en donde Edgar Montilla, su hija, también abogada, defensora de derechos humanos, han sido objeto de persecuciones. Inclusive la doctora Montilla fue objeto de un ataque con ácido, que podía pensarse, y hay que prestar atención a esta modalidad, que sería un caso particular, pero ya hemos venido observando que desde que el doctor Luis Carlos Restrepo dijo que no había paramilitarismo en Colombia y que ya no violaban derechos humanos, la modalidad de ataque a los defensores de derechos humanos discurre por patrones asociados a la delincuencia común, al delito común, el atraco, el accidente, etcétera. Pero no nos cabe duda que en el caso del doctor Montilla y su hija estamos frente a un ataque en razón de ser defensores de derechos humanos. En Bucaramanga ocurre lo mismo con los compañeros de la Corporación Jurídica Luis Carlos Pérez, así lo destaca el informe, en razón de su actividad en derechos humanos. Igualmente el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y el equipo Pueblo son objeto de constantes amenazas, pero también de agresión directa por la fuerza pública. Nuestro compañero Rommel Durán ha sido inclusive detenido y encarcelado, para después dar disculpas que realmente trataba de una confusión. O nuestra compañera Judith Maldonado, quien ha sido agredida físicamente. En Bolívar, en un lapso de 7, 8 años, 14 abogados han sido asesinados ligados a los temas de tierra. Es un tema estructural el tema de tierra, y aquí hay el interrogante: ¿qué va a pasar con eso frente al proceso de paz? Pero también tiene una lectura crítica de la actitud que ha tenido el gobierno en los términos de insistir en sacar adelante una reforma a la justicia penal militar, que lo que apunta es a amplificar el ámbito de competencias en cuanto a la tipología de delitos y de fusionar y de subsumir allí el criterio de prestación de servicio, apuntando realmente es a la absoluta impunidad, a la responsabilidad de los militares, del alto mando militar, que ha venido accionando de la mano, añado yo, de manera muy cariñosa, con el paramilitarismo, y actualmente con ese paramilitarismo reciclado en su nomenclatura como BACRIM. La caravana estuvo en el puerto de Buenaventura, y aquí de manera enfática señala como una situación sumamente crítica, no solamente por el comportamiento del Estado, sino que señala como la presencia de empresas transnacionales allí tienen que ver con el tema de la grave violación de derechos humanos que allí ocurre. Y va a detectar un tema aquí que de alguna manera facilita la vulneración de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y es que el Estado colombiano no reconoce, no hace extensiva la consideración que trae el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto al reconocimiento de territorio.
que genera unas connotaciones a efectos de la protección de esos territorios y de la protección de esas comunidades. De manera crítica quisiera señalar uno último, y es lo que tiene que ver con administración de justicia. La administración de justicia deficiente, en donde la caravana encuentra que frente a las graves violaciones de derechos humanos se mantiene una impunidad de entre el 90 y el 100%, que es parcializada, que dirige mucho su mirada para la persecución de defensores de derechos humanos y abogados defensores de derechos humanos que con informaciones precarias, muchas veces venido del paramilitarismo, no como un ejercicio de sana administración de justicia, sino como una extensión a la persecución del paramilitarismo con los defensores de derechos humanos. Tenemos compañeros condenados como a 20 años de cárcel. A mí me alegra mucho y me lleno de satisfacción de la contundencia de las recomendaciones que hace esta caravana internacional de juristas, y que para nosotros los activistas en derechos humanos en Colombia se convierten prácticamente en un programa y en una plataforma. Tiene que ver con que cada caso de violación de derechos humanos sea revisado de manera individual y no con patrones estandarizados en donde la investigación puede conducir a ninguna parte. Que se aumenten los recursos para la protección de los abogados defensores de derechos humanos. La no estigmatización a los defensores de derechos humanos y abogados defensores de derechos humanos. Crear el equipo al interior de la Fiscalía para investigar el tema de las amenazas, ataques y asesinatos de abogados, que como lo destacaba nuestro compañero Edwin, pues eso ha sido ya planteado y no tiene una respuesta favorable. Quiero hacer énfasis de algunas recomendaciones. Una es que se le está pidiendo a Naciones Unidas una relatoría especial para el caso de abogados defensores de derechos humanos y otros defensores de derechos humanos. La situación, por lo masiva y sistemática, amerita que Naciones Unidas responda a eso. Se le está recomendando a los gobiernos extranjeros varias cosas. Una, un decidido apoyo al proceso de paz, entendido en esta fase como desactivación del conflicto armado, no solamente con el respaldo político, sino con respaldo económico y con respaldo logístico. Que las embajadas de los distintos países de donde procedieron o proceden los caravanistas se den a la tarea de hacer un seguimiento sobre las recomendaciones que tiene este documento. El monitoreo, y yo decía que las recomendaciones son estructurales, a las actividades de las empresas multinacionales. De igual manera a esas empresas transnacionales, a que sean cuidadosas con este tipo de prácticas, a que no estigmaticen a los dirigentes sindicales, a que sus abogados hagan recomendaciones claras a los directores de estas empresas para que no incurran en esas conductas. Aquí hay un puntico en recomendación a las empresas multinacionales que invierten en Colombia, el segundo, que dice: en los casos en que multinacionales se encuentren operando en áreas en donde el Estado de Derecho ha sido violado, como Buenaventura, deben asegurar que se lleve a cabo la consulta previa con las comunidades locales y que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes que inicien o participen en cualquier desarrollo de la expansión de sus actividades. Entonces quiero concluir diciendo que el informe de la Cuarta Caravana Internacional de Juristas, para nosotros, además de toda la capacidad de visibilización, toda la capacidad de lobby que tiene la caravana,
se convierte para nosotros en un instrumento de trabajo, en la medida de hacer seguimiento, de exigir, pero fundamentalmente producir movilización social. Greetings to our colleagues in Colombia. On the 29th of April 2015, the Colombia Caravana UK Lawyers Group launched our report on the risks faced by lawyers in Colombia. This is the fourth report of the group, and we have been visiting Colombia, meeting human rights lawyers, government officials and victims since 2008. We are alarmed that our fellow lawyers in Colombia continue to face grave injustices and risks simply for the work they do in representing those who seek access to justice in Colombia. Our delegation discovered that lawyers are still being killed, still facing attacks and stigmatization for doing their work. However, the peace process presents an opportunity for change, if it includes enforceable measures such as victim compensation, land restitution, and the ability of the justice system to uphold the basic rights of everyone in society. We're concerned in particular about the use of military justice for crimes that would normally be tried in civilian courts. The international community must support a fair peace process to ensure that peace comes with justice. We have great respect for the human rights lawyers we meet in Colombia and for those we work with on a regular basis. We hope that one day there is no need for the Colombia Caravana UK Lawyers Group, because human rights lawyers in Colombia will be able to do their work without threat to themselves or their families. However, until we see that time, we will continue to work with and support human rights lawyers in Colombia. Through this message, we extend our hand of friendship and solidarity to them in their daily struggle to do their work.